Gloria al Señor. Abramos las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a pedir ahí a todos los tecnológicos que nos puedan leer algunas otras versiones. Juan 12, 27 al 29. Aunque los versos que quiero resaltar son los 27 y 28. Está hablando Jesús. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Jesús está entendiendo el plan del Padre, el diseño del Padre, y Jesús tenía una claridad exacta de lo que él iba a experimentar, de lo que él necesitaba cumplir dentro del plan y dentro del propósito de Dios. Y por lo tanto, aquí Jesús manifiesta una situación muy interesante. Había una angustia que estaba experimentando debido al entendimiento tan claro de lo que él iba a experimentar. No es lo mismo cuando alguien ve una montaña rusa y dice: ¡ah, eso se mira emocionante! Mira todos que bajan todos contentos y se sube. Pero después que ya lo experimentó, que ya sabe lo que se siente, no lo vuelven a subir ni con grúa, ¿verdad? He oído algunos que dicen: yo me subí todo emocionado, pero a mí no me vuelven a subir a eso. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que se siente, ya sabe lo que experimentó. Antes, pues no tenía claridad lo que iba a experimentar. Sin embargo, en el caso de Cristo, Cristo sabía exactamente lo que había sido llamado a experimentar. Cristo tenía claridad de lo que había sido llamado a que Él experimentara, Él viviera, ejecutaran en Él. Por lo tanto, Jesús está experimentando esta situación. Y Él es muy claro. Y dice: ahora está turbada mi alma. Pero hace una pregunta como quien dice: a pesar de esto, ¿ustedes qué creen que debería orar? ¿Cuál debiera ser mi petición? ¿Cuál es mi sentir? ¿Verdad? Estoy angustiado y por esta razón, ¿qué debería orar? Padre, ¿qué dice? Sálvame de esta hora. Es una pregunta que él está haciendo. Sin embargo, él mismo la responde: mas para esto he llegado a esta hora. Como quien dice, no es esa pregunta la que haría, sino es esta afirmación la que declara. No sé si me di a entender. No es la pregunta de: Padre, sálvame de esta hora, sino al contrario, es el entendimiento de que para esto había llegado a la tierra. ¿Qué otras versiones encontramos ahí, por favor? Los versículos 27 y 28 nada más.
Padre, da gloria a tu nombre. ¿Qué dice el versículo 20? La última parte del 28, ¿leíste todo el 28? Ok, muy bien. ¿Qué otra versión tenemos? Miren, esta versión es muy clara. La expresión de Cristo es un entendimiento de lo que Él está experimentando. ¿Cómo dice Rudy? El versículo 27. Siento en este momento una ¿qué? Una angustia terrible. Ahora, que sintiera eso no significaba que lo iba a sacar del diseño. Que sintiera esa angustia terrible. Es que una cosa es cuando uno está así algo nervioso. Aquí no está algo nervioso, ¿verdad? Como cuando pues a alguien le toca predicar por primera vez, uno está nervioso. No es esa clase de nervios. Aquí era una angustia terrible porque lo que iba a experimentar era algo de mucho sufrimiento, de mucha vergüenza, ¿verdad? Él en sí iba a cargar los pecados de toda la humanidad y en su cuerpo iba a cargar todas las enfermedades de la humanidad. Entonces él estaba angustiado, había una angustia terrible, pero ¿qué sigue diciendo Rudy? O sea, en otras palabras, y porque siento esto, voy a orar, Padre, libérame de esta hora. ¿Será que porque estoy angustiado, porque tengo esta situación, porque estoy experimentando esta angustia, será que eso es razón suficiente para orar, para que el Padre me libere de esta hora? Él mismo se responde. ¿Y qué dice? Pero precisamente para esto he venido. Entonces Jesús está experimentando una angustia tremenda, como dice esta versión, una angustia terrible, una situación muy intensa. Cuando veo en la Escritura, muchos de los hombres y de las mujeres que Dios llamó tuvieron que aprender a superar su temor, su angustia, sus inseguridades para obedecer lo que Dios los había llamado a hacer. Muchos de ellos por un momento sintieron temor de hacer las cosas. Otros sintieron inseguridad de hacer lo que Dios los estaba enviando a hacer. Otros sintieron una serie de situaciones que los detenía para realizar el llamado de Dios. Se sentían incapaces, ¿verdad? No sentían suficiente ayuda, no se sentían en una posición adecuada. En fin, cuando vemos muchos de los casos de la gente que Dios llamó, experimentaron una situación la cual tuvieron que aprender a superar para poder obedecer el plan de Dios. En el caso de Cristo, Él siente una situación también muy fuerte, dice una angustia terrible, pero esa no era justificación ni razón para decirle y clamar a Dios que lo liberara de esa situación. No tanto de la situación de morir y de ser humillado, sino él entendía que lo que él iba a ejecutar era el plan y el propósito del Padre para el ser humano. Lo que el Padre se había reservado por mucho tiempo estaba a punto de ocurrir. Cristo, ese misterio escondido, ese plan secreto del Padre,
estaba a punto de manifestarse al mundo y a punto de redimir al mundo a través de su sacrificio. Cristo entendía el valor de lo que el Padre lo había enviado a hacer, pero eso no evitó que él sintiera una angustia tremenda. Pero la angustia, voy a enumerar varias cosas que podemos ver en diferentes, la angustia, el temor, no estoy hablando de Cristo, la inseguridad, la incertidumbre, cualquier situación que nosotros podamos experimentar, no debe ser razón para detenernos en la ejecución del plan de Dios. Siempre surgieron situaciones de inseguridad, de temor, en muchos que eran el estorbo, el paso a vencer para poder ser usados por Dios. Por ejemplo, viene el Señor y se manifiesta Gedeón. Y el propósito de Dios de llamar a Gedeón, ¿qué era? Ahora sucedió al revés, ahora yo la vi y ustedes no. ¿Qué pasó con Gedeón? Cuando lo llama a Dios, ¿tiene miedo? ¿Tiene inseguridad? Yo soy pobre en Manasés, soy el más pequeño en la casa de mi padre. ¿Qué es lo que pasa con Gedeón? ¿Será que Dios se estaba equivocando al llamar a Gedeón? Claro, ahorita que ya sabemos lo que pasó, es fácil decir no, ¿verdad? Pero en ese momento, al ver la inseguridad, al ver la incertidumbre de Gedeón, lo que Gedeón ha de haber sentido, ¿cuál pudo haber sido la perspectiva? Que no era el indicado. Y esa justificación, ese entendimiento que salió producto de inseguridad, producto de temor, ¿qué estaba deteniendo? ¿Qué estaba deteniendo eso? El plan de Dios en la vida de Gedeón y el llamado de Dios en la vida de Gedeón para bendición de otros. Recordemos que Dios te llama a ti porque ha pensado en otros. Te ha escogido a ti porque ha pensado en las naciones. El entendimiento regularmente ha sido es que me llamó porque me vio así re chulo, re bonito, muy consagrado, muy santo, muy no sé qué más. No, no es cierto. Me llamó porque pensó en otros. Me llamó a mí porque ha amado a otros. Y porque los quiere alcanzar. ¿Me doy a entender? Claro, no estoy anulando que no me ame a mí, pues, ¿verdad? Y por eso me escogió también. Pero nos ha llamado, estaba llamando a Gedeón, ¿por qué? Para la liberación de su pueblo. ¿Por qué llama a un Moisés? Ay, porque es que tan bonito desde niño, ¿verdad? Cuando lo pusieron en el pesebre y tan lindo que se mira, y desde ahí conquistó el corazón de Dios y por eso Dios lo llamó. ¿Por qué Dios llamó a Moisés? Había un propósito, lo tenía escogido definitivamente, pero ¿por qué lo llamó? Iba a ser instrumento para liberar a su pueblo. El llamado de Dios a Moisés definitivamente tenía algo que ver con él, por supuesto, pero tenía que ver con el pueblo al que él iba a ser el instrumento para proveer salvación. Ahora, Moisés experimenta algo muy similar. Solo lo menciono en Éxodo capítulo 3 y en Éxodo capítulo 4. Hay una serie de versículos donde en un momento Moisés está en una serie de situaciones con Dios tratando de justificar que él no es capaz de hacer. Es que no me van a creer. Es que voy a ir y me van a decir, Dios no se te ha parecido. Pero es que ¿cómo voy a llegar con mis hermanos y qué les voy a decir? Y es que soy tartamudo, es que esto, es que lo otro. Moisés presentó una serie de excusas.
Analicemos otra vez como analizamos el caso de Gedeón. Ahora porque ya sabemos lo que Dios usó a Moisés, ¿verdad? Y el gran siervo que fue. Pero en ese momento que lo estábamos viendo ahí, en esa situación, en esa discusión, y bajo la perspectiva de Moisés, ¿qué hubiéramos pensado? Que Dios se equivocó. ¿No te has dado cuenta que soy tartamudo? ¿Cómo voy a estar hablando? ¿Verdad? Es que si voy a ir, la gente no me va a creer. Todavía que yo tuviera un gran liderazgo y que la gente me siguiera, pues qué fácil. Pero la gente no me va a creer. Les voy a hablar y me van a ignorar. No me van a obedecer, no me van a escuchar. La perspectiva de Moisés era que el llamado de Dios estaba equivocado. Pero entonces, Dios tiene que trabajar en el corazón de Moisés como trabajó en el corazón de Gedeón, para que ellos vencieran esta situación y entendieran que no iba a depender de lo que ellos eran, sino iba a depender del Dios que los había llamado. Si las cosas dependieran de lo que nosotros somos, entonces como que no hay mucha solución al asunto. Pero las cosas no dependen de lo que somos. Las cosas dependen del Dios que nos ha llamado. Y en Él y en su nombre es que podemos hacer las cosas, ¿verdad? En Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿verdad? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, sino un espíritu de ¿qué? De poder, de dominio propio. Entonces, es en Cristo Jesús que se manifiesta su gloria y se manifiesta su poder. Pero hay algo aquí que me llama la atención en la experiencia que Jesús tiene. Voy a volverlo a leer. Versículos 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús entendía algo. Número uno, que él había sido llamado y escogido por el Padre. En el caso de Jesús no había ese sentido de duda, de incertidumbre, si él era el escogido, si él era el llamado. Él no estaba poniendo en tela de duda su llamado. Él estaba afirmando que para eso había sido llamado, que para esta hora había sido él escogido. Jesús manifiesta una certidumbre, una seguridad en su elección, en su llamado y en la comisión que el Padre le había delegado. Mientras que en la mayoría de casos, en la Escritura encontramos esa incertidumbre. Como ya mencioné en el caso de Moisés, de Gedeón, ayúdenme con otros casos. Jonás, ¿verdad? Y hasta en vez de obedecer, agarra para otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Hay un temor, hay una inseguridad, no está de acuerdo con el plan de Dios, ¿verdad? Muy profeta, muy gloriosa manifestación de escuchar directamente la voz de Dios, pero profeta rebelde, ¿verdad? Así que porque alguien diga, yo oigo y miro a Dios, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya no me dijeron otros casos, ¿verdad? Solo Rudy. Elías tiene miedo cuando es amenazado por Jezabel, ¿verdad? Experimenta esa situación ahí de temor. Dios lo está enviando a hacer algo y él ya no quiere salir ahí de la cueva, ¿verdad? Está encerrado. ¿Qué otro caso? Ahí está fluyendo, ahí está fluyendo. Carmencita creo que tiene la revelación, ¿verdad? Pedro, cuando negó a Jesús,
En muchos casos encontramos esa incertidumbre, ese momento de inseguridad de su llamado, ese momento de tener que superar y de entender que el llamado de Dios es perfecto. En el caso de Cristo no vemos eso. En el caso de Cristo, como decía hace un momento, vemos seguridad, vemos certeza. Para este tiempo, ¿verdad? Para esto he sido escogido. Dios me ha llamado a esto. Tengo angustia, pero yo no voy a pedir que me libre si para esto fui escogido, para esto fui enviado. ¿Qué está diciendo Jesús? Una seguridad de su elección. Y si Cristo se está expresando en nosotros, entonces también esa característica de Cristo debe expresarse en nosotros. La certeza de la elección de Dios en tu vida. La seguridad de que la elección de Dios es perfecta. Muchos de los llamados siempre tienen que lidiar con este conflicto. Pero es que yo no puedo hacer esto. Pero es que yo no tengo el carácter. Pero es que no tengo la seguridad. Pero es que si lo hago no me van a... Pero es que sí, ¿verdad? Entonces mucho hijo de Dios está lidiando con esta serie de situaciones de inseguridad, de incertidumbres, que lo único que hacen es detenerlo y no dejarlo avanzar en el cumplimiento del plan de Dios. Pero si algo debe entender un hijo de Dios, un escogido de Dios, es que Dios hasta el día de hoy y por la eternidad no ha cometido un error, ni lo cometerá. Pero a veces creemos que como que Dios cometió error al habernos escogido. No, hombre, pero es que yo no soy capaz. Ay, no, es que eso de predicar. Ay, no, es que eso de evangelizar. No, yo no sé si lo puedo hacer. No tengo la... Presentamos una serie de excusas como quizás Moisés las presentó, como Gedeón las presentó. Y esas excusas nos ponen en una perspectiva de duda a la elección y al llamado de Dios. Y eso es lo tremendo. Porque ¿qué le estoy diciendo a Dios en otras palabras? No, Señor, pero es que yo no puedo hacerlo. Cuando Él me está enviando a hacer algo, y yo le digo, no lo puedo hacer. ¿Qué le estoy diciendo en otras palabras? ¿Te equivocaste? ¿Qué más? Busca otro. Eso no es para mí. ¿No te has dado cuenta que no puedo hablar? ¿Verdad? ¿No te has dado cuenta que me da vergüenza hacer las cosas? ¿No te has dado cuenta que no te has dado cuenta de esto? ¿No te has dado cuenta de lo otro? Pareciera como que le estuviéramos diciendo eso. Le sugerimos a otros, ¿verdad? ¿Por qué no envías a fulano? ¿Por qué no escoges a sutano? Y seguramente también lo escogió, pero a ti te escogió para algo específico, ¿verdad? A ti te escogió para algo definido. Y esa expresión de Cristo de certeza, de seguridad, debe manifestarse en cada uno de nosotros. Cuando te pares en un púlpito, cuando agarres un manual para discipular en un grupo, un libro para adiestrar, cuando agarres la escritura y se la compartas a alguien, cuando extiendas tus manos para orar por un enfermo, cuando le tomes las manos a alguien para bendecir su vida, cuando ores por una familia, cuando des un consejo, cuando seas usado por el Señor, actúa con la certeza de que Dios no se equivocó al escogerte a ti. Lo precioso es que cuando Él te escoge es porque es Él el que va a manifestarse a través de tu vida. Por ejemplo, vamos a regresar a esta cita, pero en Éxodo capítulo 3, hablando del caso de Moisés, voy a leer desde el verso 6, Éxodo 3, 6.
y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y miren el versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Voy a dejarlo ahí. Me llama la atención esa primera parte del versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra diferente. Dios está hablándole a Moisés de lo que él iba a hacer en beneficio del pueblo. Lo que Moisés no estaba captando es que Dios lo iba a hacer a través de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces clamamos: Dios, haz algo, cuando Él lo ha prometido hacer, pero lo quiere hacer a través de nosotros. Moisés, sin duda alguna, estaba esperando que Dios ejecutara las cosas, pero él excluido de esa función, ¿verdad? Cuando era a través de él que Dios iba a liberarlos y a llevarlos a otra tierra. Moisés era el instrumento y Dios era el ejecutor. ¿Me doy a entender? Dios era el ejecutor y Moisés era el instrumento. Cuando entendemos eso, entonces debe haber seguridad en nosotros de que el Dios que nos ha llamado es Él el que quiere expresarse, es Él el que quiere manifestarse, pero usando nuestras vidas, usando tus labios, usando tus manos para bendecir, para sanar, ¿verdad? Usando tus dones, tus talentos, tu ministerio, lo que Dios ha depositado en ti, lo quiere usar. Pero hasta que yo no haga a un lado esa inseguridad y Cristo se exprese en mí en certeza, en seguridad del llamado del Padre para mi vida, entonces la inseguridad me va a detener, me va a obstaculizar, no me va a dejar avanzar y quizás hasta retroceder. La certeza de Cristo lo hacía avanzar dentro del plan y dentro del propósito de Dios. Me llama la atención en la Escritura que en una ocasión Jesús les dice a los discípulos: ya va a Jerusalén para ser entregado. Pero la Escritura narra que Jesús va delante de los discípulos para ser entregado. Y los discípulos, que no eran los que iban a sufrir, eran los que iban atrás. En vez de ser al revés, ¿verdad? Así como: venite, hombre, vení, vamos a cumplir el propósito. No, Él era el que los iba jalando a ellos. Porque la certidumbre, la seguridad de la elección de Dios a tu vida te va a hacer avanzar dentro del propósito de Dios. Te va a permitir dar pasos de seguridad, pasos de avanzada dentro de lo que Dios determinó hacer a través de tu vida. Pero mientras tú te sigas viendo incapaz, mientras sigas viendo la timidez, la inseguridad, la incapacidad, la falta de experiencia, ¿qué otra cosa? Ayúdenme, ¿qué otra cosa puede surgir? Las circunstancias, muy bien. Los recursos, ¿qué otra cosa? Que a los ojos de los hombres no estamos equipados para hacerlo. El temor de que nos crean, el temor del reconocimiento o no, es que no me van a reconocer, es que ellos no van a creer que de verdad Dios me llamó. Mientras yo no venzo eso,
entonces yo no puedo dar pasos de avanzada dentro del cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Porque yo me estoy dejando atar por la inseguridad. Yo me estoy rebajando a un concepto que Dios no tiene de mí, sino me estoy rebajando a un concepto que el mundo pueda tener de mí. El mundo tenía un concepto de Cristo, pero Cristo jamás se dejó rebajar al concepto que el mundo tenía de él, sino él siempre actuó en base al concepto que el Padre tenía de él. Te echa fuera por Belcebú, echa fuera a los demonios. Eso no le daba. ¿Y quién es este? Y no es hijo del carpintero, no es hermano de fulanos, sutanos están acá. No, nosotros conocemos su familia, no lo vimos nosotros desde niño. Ese era el concepto del mundo hacia él. Y Jesús jamás se dejó gobernar ni atar por el concepto que los demás tenían de él. Siempre se dejó llevar por el concepto que su Padre tenía de él. Y eso es lo que nosotros debemos cambiar. Siempre existe el temor en que, es que la familia no me va a reconocer mi ministerio. Es que los hermanos, a ver si cuando yo me pare y les predique y van a querer mi mensaje. Es que mi compañero de trabajo no va a aceptar que yo ore por su enfermedad. Pero siempre nos rebajamos al concepto que la gente pueda tener de nosotros. Actuemos en base al concepto que el Padre tiene de nosotros. Y ese concepto está basado en su elección sabia y perfecta para nuestras vidas. Entonces Jesús entiende el llamado del Padre, pero entiende su función dentro de ese llamado. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús está seguro del llamado. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Pero miren el énfasis de Cristo en lo que Él va a ejecutar. Padre, glorifica tu nombre. Jesús entendía que su función y el llamado y la elección del Padre para él, la función y lo que el Padre le había delegado por hacer, era para que el Padre fuera glorificado, para que el nombre de Dios fuera exaltado. Y esa es la seguridad que nos debe llevar a actuar, a manifestar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si algo quiere hacer Dios es glorificar su nombre. Pero Él determinó glorificar su nombre a través de nosotros. No se trata de glorificar nuestro nombre, se trata de glorificar su nombre. Pero Él decidió usarnos como instrumentos. Pero Jesús entendía claramente la función que tenía que ejecutar. Entonces, Cristo, uno, entendió que tenía un llamado. Y dos, que tenía una función que cumplir. Pero número tres, Jesús entendió el tiempo que era primordial, era esencial entender el tiempo de ejecución de ese plan. Es que el problema del cristiano hoy en día es que, no, yo voy a servir a Dios. Sí, lo voy a servir. No, yo voy a rendir mi vida. Y así es toda la vida y nunca llega, ¿verdad? No, yo voy a servir a Dios. No, yo le voy a agradar. No, yo voy a cumplir su plan. Y todos, parece aquellos rótulos de tienda, ¿verdad? Hoy no damos fiado, mañana sí. ¿O cómo es el rotulito ese? Algo así, ¿verdad? Y entonces llega el otro día y dice lo mismo, pues hoy no damos fiado, mañana siempre, nunca llega ese día del fiado, ¿verdad? Y pareciera ser que el cristiano, el siervo de Dios, el llamado por Dios, está en esa situación. No, ya voy a cumplir, ya voy a servir a Dios, ya voy a ejecutar las cosas, ya voy a manifestar. Y todos los días estamos en que mañana es fiado, hoy no, pero mañana sí hay fiado. Y nunca llega ese día.
Jesús entendía que había una hora. Y por eso es que dice, mas para esto he llegado a esta hora. Algo similar tuvo que entender Esther en el capítulo 4 y en el versículo 14. Esther capítulo 4. Mardoqueo tiene que enseñarle y tiene que hacerla recapacitar de algo. Leamos desde el 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Escuchen esto. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo hace entender a Esther una realidad, que todo lo que el padre había armado y permitido anteriormente para que Esther esté aquí, era para el cumplimiento de un plan y de un propósito. Ese plan y ese propósito no se estaba ejecutando en ese momento, se venía ejecutando desde antes del nacimiento de Esther. Hermanos, el plan y el propósito del Padre se viene ejecutando desde antes que tú nacieras. Cuando tú naciste, cuando algunos iban a la escuela dominical, cuando empezaron a servir en algunos lados, cuando vinieron a Cristo, cuando están en la sede central. Todo el tiempo el Padre está ejecutando su plan. ¿Pero para qué? No es un recorrido sin fin, ¿verdad? No es un camino de dar vueltas, es un camino que lleva a la ejecución del plan y del propósito de Dios. Jesús entendió que era un tiempo. Jesús siempre trabajó en base a un tiempo en sus discípulos. En una ocasión les dice: alzad los ojos y mirad los campos. ¿Los campos están qué? Ya están blancos, ya están listos. Pero ustedes creen que faltan 4 meses para la siega. ¿Qué estaba combatiendo? ¿Qué estaba cambiando Jesús en la mentalidad de los discípulos? Que hoy no hay fiado, mañana sí. Y les estaba diciendo, el tiempo de hacerlo es ya, no es mañana, porque viene mañana y decimos mañana, ¿verdad? Y sigue el mañana perpetuamente. El tiempo de ejecutar las cosas que Dios nos ha llamado a hacer es ya. Jesús entendió, es que para esta hora he venido, ¿verdad? Había sido llevado a una hora, a un tiempo específico para la manifestación del reino de Dios y para la expresión de Dios a través de Cristo en esta tierra. Entonces Jesús entendió su llamado claramente de parte del Padre, valoró, actuó con certeza y con seguridad en su llamado, pero entendió la función exacta, el diseño correcto de lo que debía ejecutar en ese llamado. Pero entendió además que era el tiempo correcto de ejecutar lo que el Padre lo había enviado a hacer. Jesús no esperó llegar a los 80 años, ¿verdad? No, ya lo voy a cumplir, Padre. Ya vamos a empezar a predicar del reino de Dios, ¿verdad? No, no. Jesús se pone en pie y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que lo estaba haciendo en el tiempo indicado. Que el tiempo ya había llegado de ejecutar el llamado y el propósito de Dios. Entonces Cristo había entendido eso. Cristo entiende claramente que el objetivo de su llamado era glorificar al Padre. Todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario debe entender que el objetivo de tu llamado, de tu elección, del diseño y del plan de Dios,
es que el nombre de Jesucristo sea glorificado sobre todas las cosas. Cuando vas a orar por un enfermo, claro, qué bueno que él sane, pero el objetivo más glorioso no es la sanidad, sino es que Jesucristo sea glorificado en la vida de esa persona. La sanidad es gloriosa, pero más gloriosa que Jesucristo se manifiesta en la vida de esta persona y que esta persona reconozca la grandeza y la misericordia de Cristo. Cuando te paras a hablarle a alguien y lo llevas a convertirse en un discípulo de Cristo, lo más glorioso no es que ya es evangélico, sino que está en la vida de esta persona el propósito y el plan de Cristo sea glorificado y su nombre sea exaltado en la vida de él. En todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, el objetivo fundamental de todas las cosas, hermanos, es que Cristo sea exaltado. Nunca nos desviemos de ese objetivo. Tú puedes manifestar dones, expresar talentos, ejecutar ministerio y muchas cosas. Pero si perdemos de vista el objetivo fundamental, primordial, que es que su nombre sea glorificado, nos salimos del carril. Aunque estemos haciendo milagros y maravillas, aunque estemos sanando a mucha gente, el objetivo era glorificar al Padre. Si enfermos todavía quedaron cuando Cristo murió y resucitó. Y él dijo, he acabado, pues, consumado es. Y todavía habían cantidad de enfermos y endemoniados. Es que el objetivo no era sanar a todo el mundo. El objetivo era glorificar al Padre en ese tiempo y expresar al Padre. Las sanidades fueron parte de eso, las liberaciones fueron parte de eso, la predicación del Evangelio del Reino fue parte de eso, la revelación del carácter del Padre a través de Cristo fue parte de eso. Todo lo que Cristo hizo apuntaba a un objetivo claro, y era glorificar al Padre. Por eso le dice, glorifica tu nombre. Y entonces Dios claramente lo dice desde el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué el Padre afirma esta declaración tan hermosa que el Padre hace? Porque entendía que todo lo que envió a hacer a Cristo era para que su nombre fuera glorificado. Y después exaltar a Cristo, para que ahora Cristo sea exaltado sobre todas las cosas. Termino con esto. Muchos aún seguimos lidiando con la incertidumbre, la inseguridad y el temor, la vergüenza, la timidez, cualquier cosa que nosotros podemos poner como excusa y como razones del llamado de Dios para nuestra vida. El tiempo, mis recursos, como se mencionaba, cualquier cosa. Los ponemos delante de Dios pretendiendo justificarnos en base a eso. Pero creen que Dios le dijo a Moisés, híjole, vos tenés razón. Sí, pues, si sos algo tartamudo, ¿verdad? Híjole, ese hombre. ¿Sabes qué? Quédate ahí, pues vamos a llamar solo a Aarón. Ay, sí, Gedeón, disculpando, me di cuenta que eras el menor en la casa de tu padre. Eras el de la familia más pobre en Manasés. Sí, pues sí, está bien, pues va, quédate ahí. Lo más tremendo es que esas situaciones eran reales, hermanos. O sea, Gedeón y Moisés no se las inventaron. Pero aún así, aunque eran reales, no era justificación para evitar el llamado de Dios a sus vidas.
Entonces tú puedes decir, no, pero es que de verdad yo soy, ¿qué? Tímido y no puedo hacer las cosas, no me atrevo. Eso es real, hermanos. Pero aún eso no es justificación. Dios me llamó y Dios va a cambiar eso. La incertidumbre, la inseguridad que yo pueda tener. Ay, Señor, pero es que yo soy muy inseguro en mí mismo y me da miedo que la gente vaya a creer en mí. No sé si la gente va a reconocer mi ministerio. Puede ser muy cierto lo que yo le esté presentando a Dios. Pero por muy cierto que sea, no va a cambiar en nada el llamado de Dios para tu vida. Hacer yo cambiar de opinión a Dios, lo veo muy difícil. Cambiar el plan eterno de Dios por mi justificación, eso no se puede. El único problema no es que le cambie el plan a Dios, es que yo me quedo fuera de ese plan. Entonces, quien necesita expresar a Cristo en esa certidumbre, en ese entendimiento de su función, en ese entendimiento del tiempo exacto y en ese entendimiento del objetivo correcto, soy yo. Expresar a Cristo en cada uno de esos aspectos. Moisés, por un momento al final de tantas, entendió el llamado, pero no entendió el tiempo. Y se quiso adelantar y fue a matar a un egipcio. Porque había entendido el llamado, pero no entendió el tiempo. Cristo entendió el llamado y entendió el tiempo exacto en el que debía actuar. Hermanos, tienes un llamado, pero es el tiempo ya de ejecutarlo. Ya rompe ese rotulito de que hoy no es fiado, mañana sí. Sino que es hoy el tiempo de ejecutar. Que ya no existe el mañana. No, sí lo voy a hacer. No. Si yo me estoy metiendo. No, yo voy a hacerlo. Yo lo voy a... No, ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy alcanzando. Voy a empezar a realizarlo. Porque es el tiempo de ejecutar el plan y el propósito de Dios. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento ahí. Y en base a lo que el Espíritu Santo estuvo trabajando en ti, empieza a hablar y a orar con el Señor ahí. Moisés y Gedeón presentaron excusas reales, pero nada de eso movió la determinación y la elección de Dios. Hermano y hermana, tú tienes un llamado de Dios. No para ejecutarlo algún día, para ejecutarlo ya. El llamado de Dios no es para un día, el llamado de Dios es para ejecutarlo desde ya. Nunca rebajes tu identidad a lo que la gente, el mundo o otros puedan creer de ti, o incluso crean de ti, aunque sea una realidad y no solo una suposición. Pero nunca rebajes tu identidad a eso.
sino que siempre tu identidad esté basada en que el Dios perfecto y soberano determinó escogerte a ti y determinó usarte a ti para expresarse a través de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada discípulo en la sede central y a cada discípulo en Misión Cristiana del Calvario que nos esté viendo por internet. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Bendigo ese llamado, bendigo esa elección gloriosa, perfecta de Dios para ellos. En el nombre de Jesús, bendigo esa función, ese diseño a lo que tú los has llamado a hacer. Y bendigo el tiempo que es de ejecutar ya. Que dejemos de ver que aún faltan 4 meses para la siega, sino que veamos como Cristo que los campos ya están blancos para ejecutar. Y bendigo, Señor, ese propósito glorioso de cualquier cosa que nosotros hagamos en base a tu llamado, que es glorificar el nombre de Jesucristo sobre todas las cosas. Que Jesucristo sea exaltado a través de la evangelización de una persona, a través de la sanidad de alguien, a través de la liberación de alguien, a través de la transformación de las vidas, a través del discipulado que se está dando. Que todo lo que hagamos sea para glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo, y Él se exprese y se manifieste en medio de nosotros. Porque así como tú, oh Dios, le dijiste a Moisés: he descendido para libertar y para trasladar a mi pueblo a otra tierra, así tú has enviado a tu Espíritu Santo para la expresión de Cristo en esta tierra. Y yo bendigo a cada instrumento tuyo para la ejecución de ese plan y de ese propósito de Dios a través de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por el llamado y el ministerio de cada uno de los que están acá, por los dones, los talentos. Es el tiempo de ejecución, es el tiempo de manifestación de Cristo a través de cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y echo fuera, reprendo toda inseguridad, toda incertidumbre, porque esa no es la expresión de Cristo. Y ministro la expresión de Cristo en ellos, de certeza, de seguridad en el llamado, de entendimiento del plan y del diseño. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.